luego lo quisieron volver a poner en otro bastidor y ahí también hicieron mucho daño. Entonces, en el proceso de hacer el tratamiento se tienen que hacer análisis con diferentes tipos de luces. Entonces, en una de esas luces vimos esto. ¡Chan, chan, chan! ¿Alguien me puede decir qué estamos viendo? ¿No? Ya, esto es el análisis con luz ultravioleta. El análisis con luz ultravioleta nos permite ver barnices oxidados o repintes. Entonces, nuestro cuadro estaba repintado. Mariano Florentino Olivares no era tan mal pintor después de todo. Entonces, lo más interesante de esto fue que la firma tenía su barniz original. Entonces, por lo tanto, sí se trataba de un original. Gracias a Dios no habían repintado el original. Entonces, no nos quedaba otra que hacer análisis muchísimo más profundizadores para poder ver si de verdad se trataba de un repinte y cómo iba a ser la intervención que íbamos a hacer. Entonces, hicimos la toma de muestras estratigráficas. Ahí la vemos a la señora Carmen Amusquivar, que es la técnica del Ministerio de Cultura que realiza este tipo de análisis. Y le tomo una muestra, le hace un análisis de laboratorio y ¡pam, pam, pam! Teníamos estratos añadidos posteriores que eran de un material incompatible a la época republicana. Oh sí, oh yeah, estaba repintado el cuadro. Y vino lo mejor, la radiografía. Esto fue hermoso porque yo llamaba así un montón de técnicos, así, hola, quiero sacar la radiografía a un cuadro, y me decían, trabajamos con personas. Y yo, ay no, pero es que tengo esto, que no sé qué. Llamo a un montón de lugares y por suerte el patrimonio te pone la gente correcta. Llamo a uno de esos y así la técnica, ¿no? Doctor, dice que quiere sacarle radiografía a un cuadro. Y ese cacho así, ¡oh! El teléfono, ¿aló? ¿Sí? ¿Qué radiografía? Ahorita, tráigalo, así, perfecto. Si voy corriendo, lo llevo al cuadro. Y ahí lo pueden ver, y la primera radiografía, teníamos otro cuadro debajo, hermoso. Y fue súper lindo porque el señor se jugó conmigo, le puso la edad del paciente, le puso de dónde nació, así, la pasamos súper bien con el radiólogo. Entonces, nosotros solo teníamos fondos para una radiografía, pero como vimos esto del rostro, así yo grité, él gritó, los técnicos gritaron, todo fue hermoso. Él dijo, ya, yo te invito a una radiografía más. Yo, yeah. Entonces tenemos la radiografía del abrigo. Miren qué hermoso el abrigo, tiene pliegues, tiene sombras. Cuando vimos este detalle de la mano, yo grité aún más fuerte, ellos también gritaron y dijeron, te invito a una radiografía más y vemos la mano. Y yo, oh sí, buenísimo. Entonces, ahí que pueden ver que su mano parece un plátano, así que están colgando. Podemos ver qué linda que es, miren, con esas luces, con esas sombras. Aquí su asiento era así como un cosmos medio extraño y en realidad aquí estaba tallado así con madera, súper lindo, ahorita lo van a ver mejor. Entonces vino aquí el momento decisivo de la vida, criterio de intervención, ¿qué hacemos? ¿Eliminamos repinte o respetamos historicidades, no? Porque al fin y al cabo es una segunda historicidad también tan válida como la primera. Pero teníamos que ver si este era un Florentino Olivares original, porque es más importante creo que encontrar más originales, más obras de este pintor, que valga la redundancia, es uno de los principales pintores republicanos que tenemos en Bolivia. Entonces, empezaron los trabajos de restauración, criterio de intervención, vamos a eliminar repinte, vamos a restituir formato, vamos a encontrar si es que no es o no es un Florentino Olivares. Entonces voy a pasar esta parte un poquito medio rápido, les voy a mostrar todos los procesos. Ahí empezamos con la consolidación puntual de los bordes, el desmontaje de la obra, la limpieza del soporte. Ahí está mi profesor tan lindo que me estaba enseñando a hacer cartonaje. Estábamos cartonando la obra, la estábamos velando, luego vino la limpieza del soporte, es ajedrezado, luego hemos hecho injertos, bandas perimetrales y luego vino la prueba de solubilidad y ahí empezó ya el trabajo de eliminación de repinte. Y ahí pueden ver los avances, no me miren feo, trabajaba con bata, pero quería salir churro en la foto. Ahí vemos el montaje de la obra. Ahí vemos ya la reintegración de la base de preparación porque tenía muchísima pérdida. Y esta cosa, ahí estamos haciendo el reintegro de color. Miren esa melena que tenía antes. Que ahora ya... Resultado final, señores. Ahí está
estaba original nuestra obra en su primer estado. Y eliminación de repinte, restitución de base de preparación, rintero de color después. 8 meses de mucho laburo, terminar con mi pareja, ya, así fatal. Y este es el resultado final. ¡Oh! Como pueden ver, lo que le habían hecho al cuadro fue criminal. Entonces, este era el cuadro original, hermosísimo, bello, ahí se puede ver la mano republicana, fabulosa, la paleta, miren esta paleta, ese fondo, divino. Además, también tenemos que tomar en cuenta que, como había ese deseo de imitar Europa, era mucho más frecuente ver que a los presidentes los pintaban un poquito más blancos, más choquitos, más así por el estilo. Entonces ahí los podemos ver así. Y ahora viene la cosa difícil, proceso de autentificación. ¿Cómo sabemos si es un original o no es un original? Entonces no nos quedó de otra que hacer firmas, hay que reconocer las firmas y las técnicas. Entonces, me he ido a la biblioteca del museo, Doña Teresa Gisbert y su esposo, junto con Mario Chacón, fueron de los que más trabajaron en la historia del arte de Bolivia. Historia del arte republicano, lamentablemente tenemos muy poca información porque, como ustedes saben, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todas aquellas personas que nos escuchan o que nos ven desde cualquier parte del mundo, en cualquier hora del día. Muchísimas gracias por escucharnos o por vernos de manera diferida o en vivo y por seguir nuestras plataformas por donde compartimos contenido de diversos temas relacionados con diversos ejes culturales y, por supuesto, gracias también a todas aquellas personas que aceptan nuestra invitación para ser parte de nuestra plataforma. Hoy voy a conversar con una vieja amiga que además tiene buenos proyectos futuros y está también, por supuesto, trabajando de manera constante en el ámbito del patrimonio. Nadie más que ella sabe de patrimonio, al menos así lo deja claro en las redes sociales. Y, por supuesto, todo el nivel de actividad y de experiencia que ha obtenido en tantos años de trabajo de manera pues contratada, de manera independiente, en fin, por todas las formas que uno puede dedicarse a lo que le gusta, a lo que ama, y sin duda alguna la Tati ama desmedidamente, diría yo, el patrimonio, y eso creo que es lo que la hace especial. Querida Tati, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Saraí. Wow, esa presentación, Dios mío. Creo que has dado en el clavo con el adjetivo correcto, desmedidamente. Quiero desmedidamente, amo desmedidamente el patrimonio, así como ya, amiga, ponle un límite. Vive tu vida de una vez, ya. No puedes hacer tu personalidad de tu vida algo acerca solo del patrimonio, sino conseguiste una vida, amiga. Tal cual, tal cual, tal cual. Tienes toda la razón. Pero, ¿sabes? Yo creo que es ahí donde está la esencia digamos, de todo lo que uno puede darle a lo que ama, ¿no? Si no amáramos desmedidamente lo que hacemos, yo creo que no estuviéramos haciéndolo. Y te lo digo también por experiencia propia. A veces nos va bien, a veces hay gente que nos paga por hacer lo que amamos, en otras ocasiones no, en otras ocasiones nadie nos paga, igual lo seguimos haciendo. Y creo que es eso lo que demuestra el compromiso también con lo que amamos y con lo que hacemos frente a otros que quizás lo hacen por un tema de moda, qué sé yo, y que no lo siguen de manera profesional, como es el caso tuyo, que sí lo haces en el ámbito del patrimonio. Cuéntame en qué estás, cuáles son tus últimos pasos. Oye, ¿sabes qué? 2 segundos antes de pasar de tema, creo que lo que tú has dicho ahorita así dan el clavo de cuál es la diferencia entre tener una pasión y tener una carrera. Y muchas veces estamos como un poquito contaminados con el demonio del capitalismo, de que solo lo que debemos hacer funciona en tanto y en cuanto tenemos un rédito económico. Claro. Y que no, pues si cuando tú tienes una pasión, pues lo haces haya o no haya plata, obviamente en mayor o menor medida, tú ya verás cómo lo solucionas, pero que la recompensa por lo que tú haces no sea el dinero. Creo que esa es la diferencia entre tener una pasión y una profesión. Habría que ponerlo sobre la mesa para que reflexionemos sobre eso de manera filosófica. Sí. A ver, te cuento, ahorita, ¿en qué estoy en mi vida? Estamos conservando el patrimonio cultural de todos les bolivianes desde el Museo Nacional de Arte. Este último año me he dedicado a ser la conservadora del Museo Nacional de Arte, a generar proyectos para que las colecciones de todos los bolivianos que resguarda el Museo Nacional de Arte se pueda conservar de la mejor manera posible.
Sigo haciendo la supervisión de mi taller en Restauraciones Supay, seguimos recibiendo obras, seguimos haciendo contrato para salvar el patrimonio cultural que se encuentra en la colección privada. Y de manera independiente, ya coordinando con otros equipos multidisciplinarios, estoy coordinando un equipo entre investigadores, arquitectos, para poder hacer la recuperación de la memoria fabril. Entonces, eso va a estar buenísimo porque la ciudad de La Paz, pues básicamente tiene un patrimonio industrial fabril muy grande, del cual no se le está prestando muchísima atención. Básicamente tenemos un barrio fabril gigantesco que ha dejado no solo un patrimonio arquitectónico, sino también muchísima memoria social. Y este año nos estamos dedicando a eso, a conservar el patrimonio fabril. Y no quiero dar spoilers, pero se vienen cosas mucho más grandes adelante, así que vamos a irte paso a pasito informando todo lo que estamos haciendo, pero por lo pronto, como tú dices, me estoy dedicando de lleno a salvar el patrimonio de Bolivia, conservarlo de la mejor manera y obviamente manteniendo los estándares más rigurosos de perfeccionismo porque el patrimonio de todos los bolivianos se lo merece. Qué bien, oye, qué bien, qué año más lindo has tenido, Tati, mayormente porque sabemos que hemos como bolivianos salido de una etapa muy difícil donde muchos nos quedamos sin trabajo por todo este proceso político por el que pasamos hace unos años, la pandemia aún más, y bueno, pues tener trabajo hoy es un espacio también de privilegio y yo diría hasta de suerte, porque independientemente de que seas muy capa, si no tienes pues la suerte de que alguien confíe en ti, para no mencionar otros temas que tienen que ver con movimientos de roscas, digamos, de los que mucha gente todavía vive, si no tienes a alguien que confíe en tu trabajo, confíe en ti, es bien difícil pues acceder a un espacio donde por un lado puedes trabajar y por otro lado puedes trabajar en lo que amas hacer, que no es lo mismo que consigas un trabajo de secretaria, que no está mal, pero si no es lo tuyo, pues no lo vas a hacer con mucho gusto, digamos. Así que ha sido un año bueno en ese sentido. Sí, la verdad no me quejo. A mí el patrimonio no me deja caer, así que por ese sentido estoy muy bien. Los tiempos del patrimonio son perfectos. Entonces, yo tengo la suerte, de verdad, que desde que he empezado a ser conservadora y restauradora de patrimonio, no he trabajado en otra cosa que no No sea seas. patrimonio. Ya sea interviniendo piezas directamente, dando clases, dando conferencias, capacitando personas, escribiendo, que me paguen por ensayos que tengan que ver con patrimonio. Entonces, en ese sentido, me siento muy bendecida porque soy un soldado del patrimonio y no me va a dejar. De alguna manera te lo agradece. Quereta, te quiero hacerte una consulta. ¿Cuáles han sido aquellas diferencias o complejidades o digamos, beneficios que has encontrado ya de alguna manera conociendo el laburo en el ámbito estatal, trabajando en el ámbito del patrimonio, pero desde un centro institucional, estatal, a diferencia de lo que haces en tu casa, en tu boliche, en tu estudio, con tu trabajo independiente y con los proyectos que llegan de forma privada? ¿Cómo digamos, has surfeado entre un espacio y otro? A ver, yo pienso que la diferencia más grande está en la concepción del tiempo. El tiempo de la función pública no es el tiempo de la restauración. Ya. Entonces, las obras de arte necesitan y merecen un tiempo en particular para que se puedan realizar todos los procedimientos adecuados y necesarios para que esa obra se conserve. Entonces, cuando estoy en el ámbito privado, cuando estoy restaurando cosas en Restauraciones Supay, yo tengo la capacidad de poder decir, ok, esto va a demorar 3 meses y se va a extender quizás 2 meses más, porque una vez que la obra llega a mesa es muy diferente a la propuesta que tú te habías hecho, porque cuando está ahí ya echada, vos ves que dices, ok, no, esto va a demorar más tiempo porque había muchos más daños. Este tipo de dilataciones del tiempo, por ejemplo, son un poco más rígidos en la función pública. Entonces no tienes tanta libertad de decir, ok, he dicho que esto lo iba a restaurar en 3 meses, pero mira, parece que va a ser un año. Claro. Entonces, esas diferencias así como que tan abismales son un poquito complicadas. Entonces, por ejemplo, esta situación se ha visto mucho con el tema del cierre del Ministerio de Culturas cuando ha habido todos los problemas políticos, por ejemplo. Habían muchos proyectos del área de patrimonio que estaban siendo desarrollados hace ya muchos años. Entonces, el argumento de las personas que estaban decidiendo cerrar el taller de restauración, porque se ha cerrado el taller de restauración del Ministerio de Culturas,
era como que no se concretaban los proyectos, no se terminaban de hacer los proyectos, que estaban hace ya muchos años con esos proyectos. Y era así como que, sí, amigo, pero es que el cuadro está súper dañado, tiene un montón de patologías, se está intentando hacer un buen trabajo, y si estamos arrastrando este proyecto hace 6 años, es porque de verdad necesita esa cantidad de tiempo en las obras de arte. Entonces, la mentalidad de un funcionario que no tiene conocimiento sobre cultura, que no tiene la sensibilidad de entender que frenar el tiempo demora, fácilmente puede decir cosas como es una unidad obsoleta porque no está presentando resultados en el tiempo que nosotros queremos que presente resultados, ¿no? Claro. Entonces, si tú tienes una unidad de restauración que está 6 años restaurando 3 cuadros, obviamente en mentalidad funcionario público es así como estoy gastando plata. Estás mamando. Exacto, te estás haciendo durar el trabajo. Eso me dicen siempre, los odio, malditos. Así, yo estoy eternamente limpiando mi cuadrito con el hisopo, pero Estás con un cepillo hueveando puedes con el hacerlo cuadro. más fácil, te estás haciendo durar el trabajo. Entonces, es complicado poder entender que el patrimonio merece un tiempo en particular y a veces la función pública no contempla esta necesidad. Entonces, por ejemplo, es muy triste lo que ha pasado con lo del taller de restauración del Ministerio de Cultura, porque al presente no se ha vuelto a reabrir. Esperemos que pronto se lo haga, pero no solo se han perdido todas las obras de bienes muebles que se deberían seguir restaurando y todos los proyectos que estaban, sino que también se ha despreciado la mano calificada de muchos profesionales que obviamente, como tú dices, se han quedado sin trabajo y que también se han quedado sin un justo reconocimiento a toda la labor que han venido prestando. O sea, por ejemplo, los técnicos del ministerio están más de 30 años en su puesto de trabajo. Obviamente muchos cuestionarán eso y dirán, 30 años en un puesto de trabajo, dinosaurios, no sé qué, pero es que amigo, o sea, no hay más restauradores, además ellos son buenos, hacen un muy Claro. buen trabajo, entonces obviamente merecen el tiempo que han estado, y a mí me da pena que no se les haya hecho un justo homenaje, un justo reconocimiento, a decirle gracias que te has dejado 30 años de riñones y pulmones para salvar el patrimonio cultural del país, y nada, se los ha despedido así, el gobierno de los derechistas añitos dijeron, ok, muchas gracias por su servicio, chao, creo que ni siquiera, simplemente cerraron el taller y nunca más se volvió a abrir esa puerta. Claro, y lo peor no solamente es que los derechistas lo hayan sacado, lo peor es que los que están ahora, que en teoría no son derechistas, no los han revuelto. Es decir, que no se haya abierto hasta este momento esa unidad también dice mucho de quién está ahora a la cabeza del ministerio, quiénes están ahora a la cabeza del ministerio. Entonces llega un punto, Tati, no me dejarás mentir, en que el tema de la gestión y del conocimiento que se necesita en relación con temas culturales y específicamente con el patrimonio, deja de tener un color político y se convierte en un tema básicamente de conocimiento, de preparación, sin que evidentemente el Estado deje de ser responsable de esos espacios de formación y de preparación para sus conservadores, y por otro lado, sin que los mismos conservadores tampoco pierdan, digamos, esa responsabilidad de estar trabajando ahí, porque bueno, al final no depende de ti como conservadora, pero de alguna manera puede ser de derecha o de izquierda, el asunto es que se tiene que tomar en cuenta con cierto nivel de importancia, digamos, este trabajo en el ámbito del patrimonio. Sí, lo que tú mencionas es súper importante, el hecho de que necesitamos autoridades informadas. El tema de la conservación del patrimonio cultural es algo relativamente reciente, entonces no es una carrera así como derecho, ¿no? Así que es súper antigua y que abogados Dinosaurio. everywhere. Exacto. Entonces aquí no es pues así que levantas una piedra y hay un abogado, aquí no, aquí no puedes pues levantar una piedra y que hay un conservador. Entonces es bien complicado poder adquirir cierto tipo de conocimientos vinculados al área, y la verdad sí necesitamos tener un poquito más de autoridades que estén informadas sobre el tema, pero mira, yo guardo la esperanza en el fondo de mi corazón, porque de esperanza se vive, que el actual Ministerio de Cultura, Despatriarcalización y Descolonización ha firmado ya el contrato con los italianos para que se haga la restauración de la Casa Rosa Gramonte, casa que una vez que sea rehabilitada se va a convertir en el Centro Plurinacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Bolivia. God damn it. Entonces, estoy así como aferrada así a esa idea de que ya sí va a empezar ese proyecto de restauración, se va a rehabilitar esa casa. Madre, no tienes idea lo hermoso que es ese proyecto, porque yo lo he conocido cuando yo estaba trabajando en el ministerio.
Entonces tiene así talleres de conservación de líticos, talleres de escultura, talleres de conservación de pintura de caballete, tienen un área de formación pequeña y además, o sea, el mismo hecho de que se va a rehabilitar la casa que está en el kilómetro cero, que le perteneció a Alonso de Mendoza, fundador de la ciudad de La Paz. Entonces tiene así como que muchísima carga. Entonces, en el fondo de mi corazón, yo estoy así como que apuntando a que esa es la restitución, esa es la forma en la que se van a lavar la cara y vamos a hacer gestión por el patrimonio cultural. Es una buena noticia, sin embargo, yo, la verdad, Tati, he perdido toda confianza en que este tipo de proyecto llegue a buen término relativamente pronto. Que llegue de aquí a 20 años, bueno, tenía que llegar, ¿no? Había que justificar, había que terminar con el tema del proceso, en fin, pero que llegue pronto y que realmente sea un espacio que esté dirigido u organizado por las personas que conocen del tema. Yo siempre tengo mis reparos, bueno, por las experiencias que he tenido en ese sentido, pero no voy a desechar tus esperanzas, me alegra que tengas las esperanzas ahí guardadas y que exista un proyecto como ese que pueda, pues que posibilite y garantice a los bolivianos que sus obras van a estar ahí. En relación con el trabajo que vienes realizando en el ámbito del museo, ¿cómo funciona el ámbito de la restauración de patrimonio dentro de un museo nacional, tomando en cuenta que se trabaja no solo con aquellas obras, digamos, que tienen cierto tiempo de creación y que forman parte de ciertos momentos históricos, sino también, imagino, con aquellas que son un poco más contemporáneas y en diálogo con aquellas más nuevas, más modernas que llegan también al museo? ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Solamente se conservan las antiguas? ¿Hay también trabajo para conservar lo que se está haciendo hoy o lo que tiene menos tiempo de vida? ¿Cómo funciona? Ya, bueno, primero se hace una planificación anual. Entonces, en esa planificación anual, lo que se hace es establecer qué tipo de bienes se van a intervenir en el año en las tres formas diferentes que hay para hacerlo. En restauración, conservación curativa y conservación preventiva. Ya. Entonces, dependiendo de las patologías que tengan cada una de las obras, se va a designar a qué grupo van a pertenecer. Por el momento ahora se está haciendo mucha conservación de bienes pertenecientes a las escuelas populares. Las escuelas populares son aquellas que han sido talleres de pintura creadas por indígenas en la época de la colonia. Yeah. Entonces es hermosísimo porque estas escuelas, pues obviamente no se les ha tirado mucha bola en el pasado porque a nivel técnico no tenían como que mucha calidad, no eran así pues obrazas que vos, ¡oh, mira qué cosa más bella! No era así que tenías así tu momento de éxtasis cuando veías la obra y no sé qué, sino que eran obras un poco más sencillas, obviamente no había un estudio tan profundo de la técnica, del arte, porque obviamente eran indígenas que recién estaban aprendiendo y estaban empezando con esto. Entonces ahora se le ha intentado dar mucho más prioridad en eso, en un sentido de recuperar todos estos saberes y la mano de obra indígena. Entonces a mí me parece eso fabuloso. Pero al mismo tiempo también tenemos todas las obras que van a entrar en las exposiciones temporales. Entonces ahí sí entra arte contemporáneo y, oh amiga, yo, ¿sabes qué? Estoy así apiadándome de los conservadores del futuro, así, amigos, van a sufrir, oh my God. ¿Por qué? A ver, cuéntame, ¿tiene que ver con los materiales que están usando ahora? ¿Sí? ¿Qué onda? Yeah. Lo que pasa es que, obviamente, la tradición, o sea, la pintura en tela tradicional, o sea, la colonial hasta la republicana, más o menos hasta inicios de los años 20, 30, como que seguía cierto tipo de recetas en el tema de materiales, soportes, composiciones, y obviamente también había como que un tema más conservador en lo que se estaba intentando graficar, ¿no? Entonces, digamos, tú hacías un retrato de un presidente, hacías un retrato de un Cristo, hacías un paisaje, cosas así por el estilo. No, pues pero los artistas de ahora están como que medios crazy, entonces quieren pues representar muchas más cosas. Entonces tienes así, ¿no ve? El inicio de la galaxia. Y le tiran así a su obra piedras, tierra mezclada claro, con es una pintura mezcla de látex. materiales, ¿no? Claro, que es lo que caracteriza fundamentalmente a lo contemporáneo, ese carácter de ser multi, pluri o interdisciplinario, y evidentemente ahí también están contenidos los materiales, y creo que es ahí donde está pues la Sí. supuesta novedad, ¿no? Sí, bueno, y además, o sea, es esta cosa de que vos dices así como,
Wow, amigo, ¿qué estaba pasando por tu cabeza el momento en el que has decidido que Claro. tirarle tierra a tu obra era una muy buena idea? Así, quiero saber qué ha pasado. Entonces, obviamente, hacer consolidación de un granito de tierra que se está saliendo del soporte Claro. o de una obra que, digamos, tiene un soporte muy rígido, pero tiene una capa de pintura así y que se está como que caraquelando y se está cayendo. Entonces, es súper complicado. El arte contemporáneo, por el mismo hecho de su materialidad y Claro. porque representa muchas cosas de muchas maneras, es mucho más susceptible a cierto tipo de patologías. Entonces, en el museo tratamos de conservar, obviamente, todo lo que se pueda, pero estas obras van a envejecer. Entonces, ahorita no las estamos viendo viejas, las estamos viendo un poquito deterioradas por los materiales, ¿no? Entonces, cuando envejezcan y yo ya esté muerta, los conservadores del futuro van a tener tantos problemas con esto. No sé qué van a hacer así. Cada día me apiado más de sus almas. Pero hacemos lo mejor que se puede en este sentido, porque también la conservación de arte contemporáneo es una especialidad. Es una especialidad que se está desarrollando recién, que es bastante nueva. Entonces, también hay una metodología y una manera de hacerlo en particular que difiere mucho de lo que vendría a ser la pintura de caballete colonial, que también tiene sus Claro. técnicas, tiene sus demandas y tiene su especialidad. Mm. Entonces, en ese sentido, estamos así como que capeando la cosa, pero yo creo que de aquí a unos 15 años van a tener que conseguir un restaurador especialista en conservación de arte contemporáneo, porque amiga, esto va a dar los problemas. Te va a tocar a ti, pues, porque tú vas a ser como que la mayorcita en esa época, entonces todo el mundo va a decir, ah, hay que hablar con la Tati, pero otro va a decir, no, pero es que no está actualizada, porque no, pues la Tati trabajaba en el museo en el año 2020, ahorita 2042, ¿qué sabe la Tati, digamos, no? No, Entonces madre, ¿sabes ahí, qué? Yo voy a ser la directora del Centro Cultural, del Centro Plurinacional de Conservación. Ese cargo es para ya, mi amiga, lo estoy decretando. estás apuntando al cargo, con razón. Ya. Igual de todas formas, mira, el proyecto es súper complicado porque la casa está hecha bosta. O sea, no sé si has pasado por ahí, pero la casa está hecha bosta. Por eso es que no Entonces, tengo nada de esperanza. rehabilitar esa casa, o sea, se supone, lo que se había planificado era que a partir del momento en el que se firme el contrato, los dineros lleguen, eran por lo menos 5 años para rehabilitar la casa. Claro. Entonces, hasta eso tengo tiempo de ir a hacer mi especialidad en patrimonio subacuático y vuelvo para ser la directora de eso y ahí me van a ir a buscar, me van a decir, se Por ha caído no favor, sé qué cosa de látex mezclada con naranja, mezclada con tela y claro. pelos de gato, porque así son los Con pelos artistas, de ¿no? gato. No sé si has visto hace poquito, ha habido una hermosa polémica sobre la obra de Joaquín Sánchez y el vestido. ¿Ubicas la obra esta? Ujú. Ya, bueno, para la gente que no lo sabe, Joaquín Sánchez tiene una obra en la que dentro de una urna se pone un vestido y se ponen muchísimas hormiguitas, no, arañas, para que las arañas vayan tejiendo sus telarañas alrededor del vestido y todo eso. Ujú. Entonces, hace poquito se ha llevado la muestra a, ay, no me acuerdo dónde era la exposición, pero el chiste es que todo el mundo se empezó a quejar diciendo que era maltrato hacia las arañas. ¡Qué hermoso! Obviamente yo como conservadora, lo primero que hubiera dicho era así como que me estás metiendo insectos en mi museo, así como que no me hiciera, pero me ha parecido muy curioso que el nudo de la polémica era que con qué derecho tú agarras a las arañas y las obligas a tejer dentro de la urna para el disfrute de los seres humanos. Es hermoso, entonces el arte contemporáneo, te juro, abre unos debates tan lindos y lo mismo va a suceder con la conservación del mismo, o sea, va a haber un debate en el que van a decir, ok, ¿se tiene o que no se tiene que restituir? ¿Se tiene o no se tiene que conservar? Es El que también deterioro es creo parte de que, la obra, a es diferencia efímero, no es de lo efímero. que pasaba antes, hay obras que se hacen, hay obras que se piensan, se conceptualizan con ese espíritu de eternidad y hay otras que no. Hay otras que están pensadas para cumplir con una muestra, para cumplir con una residencia, para ganar plata, para hacer networking y ya está, ¿no? Es decir, tampoco hay que pedirle más de lo que puede dar
a la obra o al artista. Yo soy consciente de que no todo el arte que se está produciendo hoy va a quedar para dentro de 40 años. No todo el proceso de comunicación que se está haciendo hoy va a ser importante dentro de 40 años. Y precisamente esa mezcla y ese recambio constante de materiales y de conceptos que evidentemente están antes que los materiales, lo que nos está diciendo es que esta era que estamos viviendo, a diferencia de las pasadas, la eternidad no es tan importante como la viralidad, como la fama del momento. Entonces, no sé hasta qué punto como conservadores también, como restauradores, no se pondrán digamos, en ese debate de qué vale la pena restaurar y qué no, qué vale la pena que exista dentro de 40 años y en qué formato, porque pueden existir en formato audiovisual o en NFT, por ejemplo. Ahora muchas obras se están vendiendo a través del arte digital, donde la conservación y el tema, es decir, como que no hay por ahí, porque no depende de eso, depende de ciertos algoritmos. Entonces a mí me parece interesante también analizar el arte como un espacio que no tiene que necesariamente ser eterno. ¿O qué dices? Sí, o sea, lo efímero del arte también es una de sus características, o sea, de aquello que está pensado para no durar. Pero, o sea, es bien curioso esto que lo acabas de decir ahorita, que como restauradores deberíamos decidir qué se conserva o no. Nosotros los restauradores no decidimos nada, así de simple. La sociedad es la que decide qué es importante y qué se tiene que conservar para el pasado. Y también depende muchísimo del criterio de las personas que estén a cargo de seleccionar qué es lo que se va a conservar. Tomemos, por ejemplo, el ejemplo del Museo Nacional de Arte, ya que estamos hablando de eso. A lo largo de sus más de 50 años ha tenido diferentes directores que han tenido diferentes criterios de qué era lo que se tenía que comprar para conservarlo dentro de sus bodegas, para que se conserve dentro del Museo Nacional de Arte y además que también vaya a pasar a la posteridad, dure. Claro. Entonces, es muy complicado poder establecer qué es lo que se va a decir como valioso o no valioso para la sociedad. Entonces, eso lo definen uno, las personas y también las autoridades a cargo. Yo, o sea, quiero señalar algo que es muy importante. Cada una de las obras tiene diferentes tipos de valores que los atribuye la sociedad. Entonces, en el momento en el que un conjunto de personas, un individuo, una institución le atribuye de ciertos valores a los objetos, estos se convierten en valores patrimoniales y la obra pues obviamente ya no es un objeto común y corriente, sino es un receptáculo de valores, de idealizaciones, de creencias y de muchas otras cosas en las que las sociedades se ven reflejadas. Entonces, lo que se va a conservar y lo que no se va a conservar depende muchísimo del consenso al que las sociedades lleguen para poder establecer qué es lo importante y qué no es lo importante. Obviamente, yo aquí pienso que hay que hacer un tratamiento en particular de cada una de las piezas cuando vamos a hablar de patrimonios y no generalizar. Por ejemplo, no es lo mismo un lienzo, un cuadro colonial que un monumento escultórico de 1930 urbano. Entonces, no podemos tratarlos de la misma forma. Yeah. Entonces, los valores que hay dentro de ellos, además de su materialidad, son completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, este debate del que se habla muchísimo hoy en día de ¿por qué las feministas van a rayar monumentos? Esas no son formas. Es como, bueno, para empezar, ¿cuáles son las formas de protestar cuando te están matando? No sé, díganme. O sea, mándenos una lista de cuáles son las formas adecuadas para protestar cuando nos están matando de manera masiva, to begin with. Y también esta cosa de por qué hay molestia cuando los indígenas y las feministas tocan los monumentos, pero no hay molestia cuando los hinchas del fútbol hacen exactamente lo mismo. Entonces ahí, por ejemplo, hay un encuentro con el monumento y la sociedad de diferente forma. ¿Quiénes están validados para intervenir monumentos y a quienes no están validados para intervenir monumentos? No sé si has escuchado, hay una teoría que se llama la teoría de los vidrios rotos, que habla de el esfuerzo que hacen muchas veces las ciudades en realizar cierto tipo de trabajos de mantenimiento, como por ejemplo cambiar los vidrios rotos, limpiar los grafitis, para mostrar de que no hay vandalismo, no hay violencia, no hay crítica social y cosas por el estilo, porque este tipo de acciones
nos permiten saber de que hay un malestar. O sea, si ves que un grupo de mujeres se organiza y va y raya un monumento diciendo, por favor, no nos mates, así, y luego va el municipio y va a limpiar así toda la pintura y dice, aquí no pasó nada, aquí no hay molestia, aquí no está sucediendo nada. Es una negación de lo que está aconteciendo en la realidad y que se está manifestando en las calles de los monumentos. Sí, a ver, me dejas pensando en varias ideas. La primera, por donde empezabas con la respuesta. Tú como restauradora independiente, privada, ¿no? Llega una persona con una obra que para ella, no para la sociedad, para ella tiene importancia. Sin embargo, esta obra está completamente deteriorada o como que no tiene mucho futuro para ser restaurado. Tu papel como restauradora, más allá de que cobres o no por el acto y necesites la plata, digamos, ¿cuál sería? Ser sincero y decirle a la persona, oye, esto como que no tiene ya futuro, aquí quedó, ya feneció, ya cumplió con su tiempo útil, o de igual manera le metes y tratas de arreglarle algo, de restaurarle algo, un poco para que quede feliz, se vaya contento, te pague y ya está. A ese elemento, como restauradores, digo, con una visión crítica también del trabajo que hacen, me refería cuando decía que también debería haber cierto debate interno como parte del laburo que hacemos todos, debería haber ese debate en todo el tipo de trabajo que hacemos, en relación con cómo lo hacemos, qué tipo de accionar tenemos ante una situación así. Por ejemplo, el caso de los monumentos me parece un excelente ejemplo, ¿no? Los restauradores, ¿cuál es su posición ante una discusión como esa que parte evidentemente de la sociedad y de las mismas manifestaciones que cierto grupo de la sociedad considera que debe hacer? ¿A qué me refiero con decidir y no decidir? Me refiero a que de alguna manera tienen que haber ciertos filtros en la sociedad que puedan ser críticos también con el trabajo artístico que se hace. Yo no sé si toda la obra que se hace en el ámbito del arte contemporáneo hoy vale la pena que siga mañana. No sé si tenga algo que decirle a la sociedad mañana esa obra, precisamente por las características que hoy identifican al tipo de sociedad en el que estamos viviendo. No sé cuánto nos puede decir. Entonces, en esa medida también me pongo a pensar cuánto valor tiene su restauración, o quizás estoy siendo muy materialista, digamos. A ver, tu primera pregunta sobre si voy a intervenir una obra que está hecha bosta nomás por pagar, por cobrar. Este, nosotros tenemos algo llamado, como todas las profesiones, un código deontológico. Entonces, nuestro código de ética nos dice, por ejemplo, que una obra que tenga más del 30% de pérdida no se reintegra. ¿Por qué? Porque si yo reintegro eso, va a haber más de mi trabajo que de la obra original. Si digamos una obra tiene un 50% de pérdida, 50% de la obra va a ser original y 50% va a ser restauración, entonces automáticamente le estoy quitando el valor. Con mi trabajo le estoy quitando el valor. Ya no puedo decir que, no sé, digamos, a ver, una obra de Raúl Lara, digamos, que tiene un 50% de pérdida o 60% de pérdida, y yo reintegro toda esa pérdida y cobro. ¿Podemos decir que esa es una obra original de Raúl Lara, cuando más del 50% es mi mano? Chan, chan, chan. Obvio que no, ya no es una obra original. Entonces, automáticamente con la restauración se le ha quitado su valor. Entonces, hay cierta cantidad de intervención que tú puedes hacer dependiendo de los daños, y obviamente también formas en las que se puede ver tu intervención, para que obviamente no haya un tema de falsificaciones que también le van a restar importancia. Claro. Sobre lo otro que tú decías, yo quiero señalar un caso bien particular sobre el tema de los monumentos y el no son las formas, y las feministas de antes y cosas así por el estilo. Hay este caso fabuloso, has debido escuchar sobre cuando Mary Richardson creo que era así, Richardson, entró al National Gallery y apuñaló a la Venus de Velázquez. Has debido escuchar ese caso. Esto ha pasado el 10 de marzo de 1914, y es porque día antes se había arrestado a su colega sufragista, Emmeline Pasternak, que era como que una de las más grandes sufragistas. Y obviamente en ese momento todo el mundo así, ¿cómo es posible? Las sufragistas han entrado a apuñalar un cuadro, que no sé qué. A la mina le han dado cárcel por daños artísticos, que no sé qué, bla, bla, bla. Pero este hecho
ha contribuido bastante a las peticiones que tenían las sufragistas. Y ahora, con distancia de este hecho, en el momento en el que estamos aquí, yo no sé si alguien se atrevería a cuestionar eso ahora y decir, ah, no, son las locas estas, Dios mío, esas no son formas, cuando han logrado el voto universal para todas las mujeres, bueno, una parte muy importante para todas las mujeres. Entonces, este tipo de hechos en los que se tocan los símbolos y los sistemas de valores de las personas para manifestar un descontento social, quizás en este momento no sean comprendidos, pero en el futuro sí lo van a hacer. Entonces, va a haber una transmigración de los valores, si quieres, en el que en ese momento es cuestionable, pero luego después es como, ok, hay una, se remide, hay una ¿qué más se dice? Redención, exacto, una redención de este hecho. Entonces, ¿qué pasó después? El restaurador del museo, Helmut, creo que se llamaba, restauró el cuadro. Aquí nada pasó, el cuadro sigue hermoso e inmaculado, pero tú y yo podemos votar. Ok, entiendo, estoy de acuerdo contigo. Es un acto simbólico extremadamente importante para la sociedad. ¿Qué le va a decir el acto del tortazo a esta otra obra tan famosa dentro de 50 años a la sociedad? Le va a decir, wow, ¿te acuerdas cuando ha habido el tortazo, cuando esa sociedad tenía agua? ¿Te acuerdas cuando las tortas eran mojadas porque había líquido? ¡Wow! Tu jalada de los pelos, ya. Pero se supone que en realidad esa ha sido como que una especie de protesta por el tema del cambio climático, por lo que he leído al respecto, y de que como que estaba haciendo sus reformas, lo que quería era como llamar a la reflexión de que los artistas y las personas empiezan a generar conciencia sobre el tema del cambio climático a través del arte. Eso era lo que más o menos se decían en los tabloides, porque yo no he visto hasta ahora ninguna entrevista de él que haya así en primera persona enunciado y hubiera dicho, hecho esto por estos motivos. Estas son todas las conjeturas que han salido en las redes, ¿no? Pero es interesante eso, ¿no? Porque se la ha pensado, yo creo que se la ha repensado, porque sabía que esta es una obra súper famosa, el Louvre es un museo súper famoso, su acción no iba pues así ser como lo que ha hecho aquí la Mary Richard, ¿no ve? O sea, no le ha ido a meter un cuchillo de carnicero, le ha tirado torta al vidrio. O sea, ahí cárcel no va a haber, presumo que no va a haber cárcel. No, quizás él y sus hijos no vuelvan a entrar al Louvre, pero este acto de alguna forma ha generado una reflexión al respecto, ¿no? Quizás en este momento, como te digo, es cuestionable, pero de aquí a un tiempo va a tener otra resignificación y como te digo, van a tener ese momento en el que van a decir, ¿te acuerdas que a partir de ese momento luego todos los artistas empezaron a hacer obras verdes? Ese es el tema, Tati, ese es el tema, que yo tengo como que la impresión de que, digamos, el resultado, lo que viene detrás de un acto así en una sociedad como la nuestra es mucho más efímero de lo que sucedía cuando se acuchilló esta obra, por ejemplo. Es decir, tengo la sensación de que al estar hoy trabajando sobre la base de tanta superficialidad, al haber tanto elemento comercial encima del arte, al primar tanto el networking, las roscas, los conocimientos, los temas digamos, comunes, siento que como que cada vez se reflexiona menos, siento que estos actos, por ejemplo, en muchos casos quedan en las primeras planas de los periódicos durante 2, 3 días después y después, chao, después se va la atención a otro lado. Y ¿hasta qué punto, siguiendo ese recorrido de forma de vida y de forma de hacer y de producir arte, si lo vemos así, no estamos cayendo en el mismo juego del sistema? Es decir, con el acto yo estoy queriendo llamar la atención, estoy queriendo hacer una llamada de atención, como te dicen los que te aconsejan en redes sociales que tienes que hacer para tener más seguidores. Okay. Después de la llamada de atención, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Es decir, ¿qué viene detrás? Hay una verdadera reflexión, incluso hasta la misma prensa lanza el hecho como algo risorio, porque el señor estaba disfrazado de mujer, estaba en silla de ruedas, ¿no? Entonces es como todo un performance que quizás más allá del objetivo central, que no digo yo que no sea importante, se ha quedado como que en la nebulosa
de un espacio que, bueno, pasó y ya está, digamos. Los artistas siguen haciendo obras que creen que la gente que les va a pagar o que les va a dar reconocimiento necesitan. Caso así tangible, así como que muy cercano a nosotros, en Latinoamérica hay un grupo mayoritario de artistas jóvenes en el ámbito del cine, por ejemplo, que trabajan y viven para festivales internacionales. Entonces, ¿dónde está la reflexión? ¿Dónde está la verdadera reflexión? No, simplemente agarran a los indios y los muestran en sus pantallas porque saben que los festivales internacionales van a tirar bola. Igual pasa con las obras de arte contemporáneo, ¿no? Y de igual manera Europa ya se gira a América como nosotros también reconocemos la diferencia, entonces son cines del mundo o son reconocimientos a artistas que tienen una larguísima trayectoria y después de 60 años recién les reconocen el trabajo que están haciendo. Entonces, ¿hasta qué punto los efectos de esa época no son los mismos que los de hoy en el ámbito artístico? Hacia eso va mi duda y como mi temor de que se quede en la superficialidad, digamos. Es verdad lo que tú dices, pero también sabes que me da la impresión de que es como un poquito un loop de algo que ya se ha vivido. O sea, sí estoy completamente de acuerdo contigo de que hoy en día la viralidad es mucho más importante que la calidad y que teniendo en cuenta ese único motor, así como que voy a hacer algo para tener 1 millón de vistas, pero no voy a hacer algo para que quede, genere reflexión y cosas por el estilo, es algo que está terriblemente perjudicial. Pero pienso que esta reflexión de que el arte se está trivializando es muy antigua. Te voy a poner un ejemplo. Para la década de 1680, Yeah. no, de verdad, en Latinoamérica, o por lo menos en la América Andina, ya había un mercado de arte muy grande que había venido de la mano de los conquistadores españoles y que habían llegado grandes maestros de Europa a sentar sus talleres acá, enseñar pintura y obviamente generar estas imágenes de devoción a través del arte, ¿no? Entonces, pintar cuadros de vírgenes, esculturas, hacer retablos y cosas por el estilo. Entonces, una vez que tienen como ya 100 años establecidos acá, ya hay gremios de artistas en los que los maestros españoles y criollos eran los dueños de los talleres y tenían empleados a los indios que molían los pigmentos o hacían cosas como los cielos, las follajerías, las florcitas, cosas así por el estilo. No eran más que meros empleados. Entonces, para 1680 hay un quiebre, se pelean estos cuates. Entonces los indígenas dicen, no, gracias, no vamos a trabajar más con los gremios de españoles, vamos a hacer nuestros propios gremios, vamos a hacer nuestros propios talleres, y con eso ellos generan un mercado del arte en el que baja la calidad y también bajan los precios. Porque como te digo, estos pintores artistas no tenían pues la técnica de los maestros europeos, entonces sus cuadros pues no eran así súper hermosos ni nada por el Tenían estilo. otras técnicas. Exacto. Y como tenían accesos a, no tenían tanto acceso a buenos materiales en el sentido de una lapislázuli era carísima, entonces no ocupaban colores azules y cosas por el estilo, ocupaban otros materiales. Hubo esta degradación, entre comillas, de la calidad artística de las obras, ¿ya? Entonces no hubo gente que dijo cosas como, a mí me preocupa que se esté banalizando el arte ahora y que esas cosas que pintan los indios sean consideradas como arte. Entonces, en su momento ha habido una reflexión similar en la que si el motor no es el mismo que era antes o no es el mismo del establecido, pues el resultado está mal. No, Y mira, ha pasado estoy de el acuerdo. tiempo. Estoy de acuerdo contigo. La única diferencia es que hoy es exótico y hasta bien visto el que yo, como directora de una galería de la zona sur de la ciudad de La Paz, invite a artistas indígenas. ¿Ubicas? Es decir, hasta Sí. ese acto es comercializado. Es como sobreponerse encima. Ya no tenemos que esperar 30 años para que ese proceso pase. Ese proceso está pasando hoy y está pasando encima de otro. Y estamos cayendo dentro del mismo círculo de comercialización y de validación de algo que más allá de la calidad que yo como crítico puedo decir que tiene o no tiene, porque soy especialista en temas de pintura, más allá de eso, tiene que ver con un concepto de colonialidad. Yo estoy partiendo de ahí para invitar a un artista indígena. Y ese artista indígena probablemente necesite de estos espacios porque sabe que sus mismos amigos, familiares y vecinos indígenas no le van a comprar sus obras o no pueden pagar lo que valen sus obras. Entonces, fíjate cómo entramos dentro del juego. Y es lo que
no digo yo que sea un descubrimiento lo que estoy diciendo, ni nada por el estilo, a lo mejor estoy siendo medio obsesiva o estoy medio así, digamos, exagerando, pero siento que en muchos casos, por ejemplo, si a ti el Joaquín, ya yo sé que vas a decir que sí, pero igual te voy a preguntar, si el Joaquín te dice mañana, restaurame mi vestido con arañas, ¿qué pucha haces? Ah, no, le digo, amigo, no tengo idea de qué se hace con las arañas. Además, ¿cómo voy a cazar su comida? Así, con mi gato me voy a hacer ayudar para cazar las moscas, ¿no ve? No, no sé, no tengo idea. Porque presumo que ahí tiene que haber un tema de originalidad, ¿no ve? Así como, tienen que ser las mismas arañas del inicio o pueden ser otras arañas, ¿no ve? No, no sé. O sea, Bueno, hay verdad en tus palabras, estoy totalmente de acuerdo contigo de algunas cosas, pero yo sí siento que este es un tema como recurrente en la historia del arte en general, porque hay un tema de valores, que es lo que tocas decir, que es lo que yo vengo diciendo desde el inicio. Hay una valoración hacia el arte. Entonces, la valoración de lo que es importante y lo que no es importante depende del momento histórico. Entonces, ahorita en nuestro contexto, lo que se está valorando no es el talento, se está valorando la capacidad de hacerse viral. Entonces, creo que era la Nicki Minaj la que decía eso, algo así como que antes los artistas eran, los músicos, eran artistas que tenían talento. Ahora los músicos son artistas que tienen vistas. mm, Entonces, no necesariamente tienes que tener talento para tener o vistas. que tienen Entonces, productores. exacto. Entonces, en nuestra sociedad ahora, en este presente, eh, eso es lo que se está valorando. Y, o sea, yo pienso, por ejemplo, yo lo veo todo como que en un poquito más amplio el panorama, como, como que un lente que se amplifica de algunas formas, pero yo pienso que cada sociedad genera el arte que se merece. Ya. Entonces, producto, digamos, de las sociedades coloniales es el arte religioso que ahora tenemos en sus diferentes matices, ¿no ve? Ujú, Porque esa era la sociedad que producía eso. claro. Entonces, históricamente, lo que se está produciendo ahora es el resultado de la sociedad que somos ahora. Entonces tú me dirás, ay, no, qué feo, qué plástico, qué superficial, qué poco reflexivo. Es la sociedad que somos ahora. No, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Una línea para analizar la sociedad que tenemos ahora es, mi papá me crió así, ni modo, ¿no? Es decir, hay una línea que te dice eso de frente, ¿no? Así me dijo mi abuela que era. Y en muchos casos a nosotros mismos en vida, en la vida cotidiana nos sale, ¿no? Es que mi abuela me dijo que no me puedo bañar si me ha caído mi regla, o no me puedo sacar una muela si tengo menstruación. Entonces, como, pucha, pero la ciencia avanzada ya ha dicho que no pasa nada, no te vas a morir, pero no, mi abuela me dijo, ¿no? Pero creo que también hay una cierta responsabilidad de generaciones jóvenes de un poco romper con lo que socialmente hemos sido también, porque creo que de eso va el arte, de ser revolucionario. Y cuando esa revolución se va por otras líneas, como que ya pues se pierde ese proceso de reflexión que tiene que haber. Y no digo yo que no haya, digo yo que quizás hay, que de hecho debe haber, pero no es de lo que más se habla, no es de lo que llega, digamos, a espacios de reflexión en redes sociales, por ejemplo, y es medio triste, ¿no? Porque uno dice, bueno, y entonces estas otras propuestas que son on the ground y que están yendo por otro camino y que nadie ve y que no tienen la prensa que necesita, ¿cuándo se van a ver? ¿Cuándo van a salir los profetas del mañana? Bueno, en fin, es una discusión que da para largo. Sin embargo, a raíz de todo esto, quisiera preguntarte en relación con el ámbito patrimonial y su relación directa con otros estratos sociales, políticos. ¿Cómo funciona eso desde tu mirada como restauradora? Hace muy poco ha habido este suceso de la pintora eslovena, ¿cómo se llama? Esti. Sí, de la ESTI en Santa Cruz, con el tema de su cuadro, que se lo han roto porque, bueno, 3 perros han marcado que había cocaína, y finalmente pues hubo que romper la obra. Y yo charlaba con una amiga que sacaba un post y decía el Estado, los funcionarios tienen que tener conocimiento, cómo es posible, el artista se ha pagado su propia gira, ha hecho la gestión, en fin. Estoy de acuerdo con eso, evidentemente, como tú decías, tiene que haber cierta preparación en funcionarios de cualquier estrato para trabajar con el ámbito artístico, para tener contacto con este tema. Sin embargo, a mí me gusta pensar también, por otro lado, que puede ser un espacio de revalorización de su propia obra,
¿Costará más la obra cortada o sin cortar? Me va a matar Eso yo creo que es muy Bansky de tu parte, querida. Yo creo Estoy que ese acorde a tipo mis tiempos modernos, déjame decirte, no quiero ir en contra de lo que has dejado como claro, digamos, ¿no? soy producto de mi época. Es producto de mi época. Em, yo creo que sí, ¿sabes qué? Dos cosas sobre ese tema. Es súper importante, mega, hiper, ya de importante, tener policías capacitados en frontera con el tema de la conservación del patrimonio y del arte. Hace muchos años se trabajaba con capacitaciones para los policías que tenían que trabajar en fronteras para que ellos puedan diferenciar. Oh, aguayo prehispánico, artesanía que venden en la Linares. Entonces, y no estar así confiscando su mochilita de aguayo a la gringuita que se ha comprado con su hilo sintético teñido en fábrica, ¿no? Entonces, la macana era que estos policías cada cierto tiempo cambiaban, rotaban. Claro. Entonces no había un programa de formación continua que debería estar dentro de la policía, que la policía debería tener su programa de formación continua en temas de conservación de patrimonio y de arte para las fronteras, que no lo hace. Así que ahí les pasamos un tip no sé quién está a cargo de esas cosas. Sobre lo otro, sobre el valor de la obra de la ECTI, yo creo que sí, la verdad. Si vamos a estar apuntando a que existen otro tipo de valores más allá de los estéticos, por ejemplo, este es un hecho, por ejemplo, muy político, el hecho de que no hayan aceptado que la artista les haya dicho, tengo los permisos, tengo aquí esto, tengo ya mi certificado, y que los policías hayan dicho, no, sabes que no voy a mirar lo que me acabas de presentar y le voy a meter cuchillo a tu obra. Es un acto súper político que habla desde la formación del policía hasta el trato que tienen nuestros artistas. Claro. Entonces, pienso que sí podría tener un valor extra la obra, algo así como, no sé, el cuadro más la negligencia policial. compre, una cosa así. Pero, o sea, lo que yo sí haría con esa obra, por ejemplo, sí es consolidar un poquito el daño, o sea, cosa de que el corte no corra más abajo y que sea el tamaño que tiene que ser. Como ubicas este de Bansky, ¿no ve que se ha cortado hasta la mitad nomás para que puedas tener el resto de la obra y el resto de la obra la tengas rota? Sí, claro que es el objetivo, ¿no? De que sea una obra medio rota como nosotros, que estamos medio rotos. Tal cual, tal cual. Y, o sea, y esto de verdad es bien interesante el tema de los valores, o sea, la axiología social, o sea, lo que las personas en conjunto deciden y ponen en expectativas con las obras de arte. Tú acabas de decir algo bien interesante que decía, el arte es revolucionario. ¿De dónde? ¿Quién dice? ¿Dónde tiene que ser revolucionario? Entonces hay una idealización también para el arte, ¿no? Es que convengamos en algo, Tati, convengamos en algo. El arte por el arte o el arte en relación y en diálogo con lo que está sucediendo. No quiero decir que el arte tenga la responsabilidad social de revolucionar, de tener que decir, de tener que cambiar, no, pero sí tiene que tener cierta conciencia. Porque ¿Pero quién dice que tiene que tener cierta conciencia? O sea, yo soy parte de una sociedad. Entonces, si yo creo eso y 4 más creen eso, se convierte en un valor social, tomando en cuenta la línea de la que me estás hablando. Si a alguien le da valor, entonces tiene valor. Si yo considero que el arte tiene que revolucionarse a sí mismo, tiene que buscar otros modos, otras formas, que es de hecho lo que pasa, lo que me has dicho al principio. Considero que los restauradores dentro de 30 años van a estar jodidos porque los materiales de los artistas contemporáneos están yendo por otro lado. Eso es revolucionar, es ir en contra de lo que normalmente se hacía, ¿no? Tomando en cuenta el concepto. Entonces, si yo y 5 más creemos que es importante que el arte revolucione, para ti como restauradora tiene valor lo que yo considere. No sí, tanto. O sea, de alguna forma sí, pero es que lo que pasa es que como tú dices, estás como tomando un segmento, porque es tu criterio y el de 4 personas más, que no es el criterio de una sociedad y no es el criterio de una época. Entonces, por ejemplo, se entiende que el arte ha sido un elemento de lucha en muchos momentos. Por ejemplo, durante la época del siglo XX en Latinoamérica, llena de dictaduras, el arte ha sido un elemento
fundamental para la transmisión de ideas, para la transmisión de esperanza y cosas por el estilo. Pero que el arte tenga esa capacidad no significa que esa tenga que ser su función en general. Entonces, Ya. yo entiendo que sí hay cierto tipo de arte que tiene esas cualidades y que puede llegar a inspirar revolución, cambios y cosas por el estilo, pero eso también es como obligar al artista, de alguna forma, a que siempre su obra tenga que ser un parteaguas, así hay un momento antes y un después de su creación artística, y eso creo Estoy que de puede acuerdo llegar a ser muy contigo. apabullante. No, estoy de acuerdo contigo. Para nada, no hay que obligarle al artista, no, para nada. Yo no le quiero Entonces, obligar al pero, o artista. sea, pero aquí viene el punto, si el cuate quiere, no sé, agarrar un lienzo y pegarle cositas y que todo el mundo diga, ay, ahí no hay técnica, porque solo le pego cositas, porque no me interpela, porque no me hace sentir, porque no me está causando un proceso de revolución, porque no me está cambiando cosas. Entonces, estamos nosotros idealizando la obra de alguien que no necesariamente quizás tenía esos deseos para su proyecto, su proceso de creación artístico, ¿no? Obviamente que en un futuro esa obra se vaya a transformar en memoria es diferente. Por ejemplo, la creación del arte abstracto en Bolivia. La abstracción ha sido algo bien cuestionado en todo el mundo, en todos los procesos, porque obviamente ha habido esta negación de la técnica de la que estamos hablando, y también ha habido una negación de la temática. Si no voy a pintar bodegones, no voy a pintar paisajes, no voy a pintar retratos, voy a pintar mis seres flotando en manchitas, no sé, algo, ¿no ve? Entonces, ese quiebre, por ejemplo, de no estoy entendiendo tu obra, ha sido como que un poquito el rechazo que se ha tenido socialmente. Pero ahorita, por ejemplo, si tú me dices, no sé, no entiendo la obra de Óscar Pantoja, que es uno de los grandes maestros bolivianos del arte abstracto, yo te voy a decir, pucha, qué pena que no la entiendas, pero ya es patrimonio. Ya tiene un valor. Me cago que no la entiendas, pero tiene valor. Ya tiene un valor de por sí. Es el primer maestro, no le entiendes, te parece que su técnica es mala, que lo que está graficando es Voy cualquier a cosa, seguir que la no misma tiene... línea, voy a seguir la misma línea de lo que dices. Y es que yo no me refiero a que el artista tiene que levantar su propuesta artística o su obra como una bandera. No me refiero a obligarle al artista ni le estoy exigiendo al artista que haga eso. A lo que me refiero es que esa obra, sea la que sea y parta de donde parta, para cada una de las personas que se acerquen a ella, como para completar ese proceso de realización de la obra, yo hago, alguien la ve, la mira, ese proceso de la mirada de la que filosóficamente tanto se habla, ¿no? Puede darle otra connotación a la obra, ¿no? Este cuadro, este lienzo con papelitos pegados, para mí puede significar algo y para ti puede significar otra cosa. Es lo lindo de la polisemia artística, que lo mismo pasa con el tema del lenguaje. Ahora bien, para mí esa obra puede ser revolucionaria en la medida en que en la vida del artista o en la vida de la corriente artística a la que supuestamente se está adheriendo, si es que existiese, pues puede significar un quiebre, como es el caso de lo que mencionas en el tema de la pintura abstracta. Ese quiebre yo lo puedo reconocer y hay personas que pueden que no lo reconozcan y puede que no lo entiendan. Yo a lo que me refiero es que la sociedad tiene que tener, vuelvo con tiene que tener, debería tener la capacidad para, digamos, no solo analizar o entender, sino también comprender que va un poquito más allá lo que está sucediendo artísticamente y quizás utilizar muchos de esos elementos para transformarnos como sociedad. En la mayoría de los casos, por ejemplo, el trabajo que hacen las feministas hoy, las contemporáneas, las actuales, en muchos casos pasa por diferentes disciplinas artísticas. Ahora, que no se quiera analizar así o que no se vea o que la gente no le tome en cuenta como elemento artístico es otro tema, pero manifestaciones artísticas en muchas de las manifestaciones sociales existen, desde un cartel hasta un graffiti, hasta la letra que identifica a mujeres creando, hasta las consignas de la María, hasta una canción de cumbia, en fin, todo pasa en la mayoría de los casos por una manifestación, un elemento artístico. Entonces a mí me gusta pensar que hoy tenemos más posibilidades para analizar cuánto podemos leer de nuestra propia sociedad en el ámbito artístico. Y dentro de 40 años los restauradores, los conservadores podrán leer la sociedad de hoy a través de las obras complicadas de los artistas contemporáneos y de los materiales que han usado. Entonces en esa mente yo creo que es interesante que no pasemos así nomás como nos obligan las redes sociales o los posts de Facebook por encima de las cosas que se hacen, como que haya cierto nivel de reparo.
puede que sea muy utópica, así como que muy ingenua, pero vaya, que quisiera, ¿no? Que pase algo así, digamos. Mira, es que no quiero así como poner un punto final en esto, pero pienso que el punto final de esto, de esta situación en la que estamos hablando, es el tiempo. De verdad, Saraí, yo sí pienso que es el tiempo el que en muchas cosas dispone de qué es y qué no es valioso y qué va a ser, por ejemplo, revolucionario o no revolucionario. Por ejemplo, o sea, en su momento, volvamos al tema de Oscar Pantoja. Él era el hermano de Alandia Pantoja en un momento en el que había políticamente muchísimas consignas, había muchísima carga social, su hermano era un monstruo del muralismo, así, además, o sea, con una técnica increíble, y Oscar Pantoja estaba pintando manchitas. Entonces, en su momento era así como que, pero ahora cuando lo ves con distancia, dices, no, él estaba haciendo revolución. Porque mientras todos los demás estaban haciendo consignas, él estaba pensando fuera, no sé qué, y estaba proponiendo algo nuevo, estaba teniendo una visión de otra cosa que se estaba haciendo, ocupando otros materiales y cosas así por el estilo. Quizás en ese Igual momento él lo sabía y nadie le creía. Quizás en ese momento claro. él decía, yo voy a ir contra esto porque me molesta. Es como la oveja negra dentro de las familias de los intelectuales, que te salga un delincuente, ¿no? Es revolucionario. Sí, tal cual. Sabes que yo te digo, acordate de mí, vamos a tener esta conversación de aquí a 10 años. Va a quedar grabada, nos vamos a ver tan jóvenes y ya. Sí, y te apuesto que alguien va a decir que esta obra, por ejemplo, que te digo del Joaquín Sánchez, era súper revolucionaria, porque ha sido uno de los primeros que se ha animado a meter fauna y flora silvestre dentro de una vitrina, mientras todos estaban haciendo videos, arte, él era uno de los pocos que estaba haciendo cosas con materia. Te apuesto, porque, o sea, es la distancia del hecho muchas veces las que te permite como tener una amplitud y, como te digo, hay una transmigración de valores. Volviendo al ejemplo este de cuando han acuchillado a la Venus, en ese momento la odiaron a la mina, pero ahora, como te digo, nadie se atrevería a cuestionar ese hecho. Sí, pero nadie Además, se atrevería a cuestionar ese hecho por el resultado que tuvo. Pero ahorita no sé qué resultado vamos a lograr después del tortazo. No sé qué resultado vamos a lograr después de toda la polémica política que se ha armado en redes en relación con la obra del Haití. No sé cuál va a ser el resultado. Si polarizar más la sociedad, si que el Ministerio de Culturas o la policía tome conciencia del tema, si que llegue al presidente el debate y no diga, no, tiene que ver con un tema de masistas y no masistas, no me voy a meter en eso, no me interesa, no es pertinente. Es decir, ¿cuál será el resultado en una sociedad como la de hoy? Y a mí eso como que me da mucho cucu, digamos, porque siempre siento que no pasa nada. ¿Ubicas? No hay Ibermedia, no hay Ibermuseo, los artistas no tienen fondo, no hay PI, no pasa nada. Hermana, ¿qué onda? No pasa nada. Yo creo que también tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, que las personas que sí tienen una voz al respecto, como que están más preocupadas en hacer su lucha afuera y viviendo del cine internacional, que venirle aquí a lucharla y a pelearse. Y es que uno se cansa aquí de lucharla y pelearse, uno se cansa también. No, no, míranos a nosotros. Es decir, llega un punto en que dices, no, pues si tú no valoras mi trabajo, si tú no entiendes lo que yo hago, si no sabes por dónde voy, si no tienes el minuto para ponerte a pensar y decir, ¿por qué hace esto y no hace esto otro? ¿Qué onda? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Y no Como sé. te digo, distancia y tiempo. De aquí quizás a unos 10 años tu podcast va a ganar el premio a la voz revolucionaria. Oye, qué mala onda, te estás burlando de mí, ¿no? Te estás No me estoy burlando, burlando de mala ti, onda estoy eres, diciendo que che, con mala onda. distancia van a valorar nuestro trabajo. ¿Sabes qué? Ya Con te voy a distancia. bloquear, te voy a bloquear. ¿En serio? No seas tóxica, por favor, Saraí, por decir la verdad, ya estoy traumada por eso. No, pero es que es bien interesante esto que tú dices, porque la construcción de valores pues no sucede en este presente. Y algo, por ejemplo, muy valioso que tenemos que tomar en cuenta es el trabajo que nosotros los restauradores hacemos con el tema de la vinculación entre las personas y los objetos. Entonces, volviendo al tema, por ejemplo, este de la Venus, se la cuchilló, no sé qué, sucedió el hecho, se quedó en la memoria, vino un restaurador, conservó la obra y ¡pram! Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con el tema del
la toma de los monumentos en todas las ciudades de Latinoamérica por parte de las feministas. Mm. Obviamente en México, las restauradoras con glitter, que es una asociación hermosa, se han unido a decir que no van a limpiar los monumentos hasta que no se solucione el tema de la inseguridad hacia las mujeres en México. Entonces, una vez que todo eso se solucione, que se pueda llegar a una COINE, que va a demorar hartísimo tiempo, porque para las sufragistas pues no ha sido fácil. ¿Tú qué crees que para nosotros también Claro. va a ser? O sea, Claro. esto se viene como que tirando para largo. Entonces, en el momento en el que eso suceda, va a haber un profesional, un restaurador que se va a encargar de limpiar el monumento y ¡pram! Aquí no pasó nada. Obviamente sí, en la memoria va a quedar todo eso, pero va a seguir estando la materia para que en el futuro, obviamente, si alguien necesita seguirse manifestando, lo va a estar ahí. A mí siempre me preguntan y me dicen, ¿te parece bueno, te parece malo que tú como restauradora, qué dices de la toma de los monumentos, de la mutilación de Manifestate. Cristóbal Colón, que no sé qué, que que te debería doler? O sea, sí me duele una parte en el sentido de que digo, ay, ese mármol es muy raro y ya no se encuentra, y la talla del artista, o sea, sí me duele, digamos, en ese sentido un poco más material, pero me emociona que las personas hagan una toma del espacio público para manifestarse en algo de lo que ellos consideran que es ilegal o que no es correcto, y que puedan agarrar estos espacios y darles otra significancia y otros simbolismos, porque los monumentos y las ciudades son para la gente. Y aquí hay que dejar de pensar de que estamos conservando para las generaciones futuras. No, hay que conservar también para la gente ahora. O sea, la gente también tiene derecho a vivir en una ciudad que los represente, en una ciudad donde los símbolos no sean Claro. hostiles para con ellos y para con su pasado. Y hay que pues reconsiderar nomás algunas figuras que hay que bajarlas, si se considera que son dañinas en el espacio de cómo te consideras como individuo socialmente desarrollándote en tu espacio. Totalmente Entonces, de ¿qué acuerdo. tanto tú quieres caminar en una ciudad en la que hay un montón de símbolos de la colonia que representan la opresión y el daño y no sé qué? Entonces, aquí hay que llegar a una COINE y darse cuenta de que los objetos son receptáculos de símbolos y de valores, y que Claro, estos y tienen que valores tienen que resignificarse. representar Claro. a la sociedad de este presente, y no solo estar pensando como queremos conservar para las sociedades del futuro. ¿Y qué pasa con nosotros? El problema es que los que están hablando forman parte de ese círculo que no quiere que se muevan ciertos elementos, ciertos valores sociales, incluso porque les conviene. Y tiene que ver también con eso. A mí no me conviene que se eliminen las diferencias sociales entre un grupo y otro, y por tanto no me conviene que un monumento que representa eso, que representa mi poderío como clase social, deje de existir. A mí no me conviene como blanca posicionada en una zona privilegiada, la figura de Cristóbal Colón deje de existir, porque yo soy nacionalizada España y Bolivia. Entonces a mí no me conviene eso, ¿no? Por un tema incluso de mi mentalidad, de cómo he sido criada y de cómo he elegido también seguir pensando. Y evidentemente tienes toda la razón, creo que es el mejor punto final que le puedes poner a la discusión, porque va por ahí y estoy completamente de acuerdo contigo, y es por eso que te he invitado a charlar acá y me he intentado pelear contigo un poco para sacarte ese jugo que siempre tienes como chica inteligente. Te agradezco un montón, querida Tati. Nada que agradecer, yo siempre feliz de hablar de patrimonio, o sea, cuando así, hablar de patrimonio en la punta del cerro, estoy yendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, gracias porque tengamos estos espacios de reflexión que son súper necesarios, porque hay que dejar de pensar que la materia, los monumentos, los cuadros, son objetos inocentes, no lo son. Cargan cierto tipo de intenciones, cargan valores, cargan deseos. Entonces hay que empezar a verlos como son receptáculos de símbolos para la sociedad, ¿no? Claro. Y obviamente tener una mirada crítica hacia ellos, porque no es tampoco pues conservar por conservar. O sea, hay cosas que sí, como sociedades, hay que preguntarnos, ¿de verdad queremos conservar esta memoria? ¿O qué es lo que ahora consideramos importante para el futuro? A eso iba, claro que sí. Es necesario reflexionar sobre eso y ponernos en quiebre, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo van a hacer? Vamos a dejar que lo hagan los gobernantes y vamos a caer en la misma historia de siempre, gobernados por quien no nos gusta, pero bueno, tampoco nos movemos por cambiar el asunto. En fin, es una larga discusión. Le voy a pasar tu contacto a Eictip por si acaso quiere restaurar su cuadro. Obvio que sí, vamos a ver si le hacemos la propuesta y consolidamos el daño y que sea algo así, como que le cambiemos el título a la obra. Yo creo que Daño sí. del poder. Yo creo que sí, y eso también va a demostrar cuánto de resiliente pueden ser los artistas ante momentos como este, ante sucesos sociales, políticos, es decir,
plenamente marcados por una sociedad X, que también están conflictuando con ellos porque son parte de esa sociedad. Tampoco podemos seguir viendo al artista dentro de esta cúpula intocable. Yo creo que como mismo nos rompen las maletas a nosotros cuando viajamos, porque no les da la gana de creer que no estamos llevando nada, de la misma forma le puede pasar a un artista. Está mal, pero es parte de ser de esa sociedad. Yo creo que es como que un espacio muy lindo también para reflexionar sobre cuál es la posición que tiene el artista dentro de una sociedad, ¿no? Y bueno, me van a odiar algunos, pero hay que ser sinceros nomás, hay que decir parte y contraparte. Gracias, querida Tati, te agradezco un montón. Vamos a charlar sobre estos temas seguramente en otra oportunidad. Y nada, pues que vengan más proyectos y que sean muy buenas las noticias que nos lleguen de tu trabajo. Yeah, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Adiós al público de Saraí. Ha sido un gusto. Chao. Este público de Saraí también puede convertirse en público de la Tati siguiéndola a través también de sus redes sociales o comunicándose con ella en caso de que quieran restaurar aquello que consideren que debe ser restaurado desde cualquiera de las, digamos, de los materiales, de los objetos que tengan en casa. Para la Tati no hay frontera en ese sentido, así es que también es una manera de invitarles a conocer el trabajo que realiza Restauración Supay. Gracias por habernos escuchado, por seguirnos y por supuesto les invitamos a que continúen en compañía de nuestras plataformas digitales por donde siempre conversamos, charlamos y dialogamos sobre arte y cultura. Hasta la próxima.